Bienvenidos una vez más, un martes más, a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Y hoy, la verdad es que para mí es un placer, y lo digo por decir, tener aquí a la doctora María Eugenia Bueno Pastor, que es una gran amiga y profesional del Instituto Gemológico Español, que ya nos ha visitado en otras ocasiones con unas magníficas conferencias, con una capacidad tanto de elocuencia como coherencia de ideas extraordinaria, con lo cual es un placer siempre tenerla aquí y oírla, sea cual sea el tema del que hable. En este caso nos va a hablar además de un tema muy importante, que son las grandes marcas de joyería versus artesanos joyeros. Es, por resumir un poco su currículum, doctora por la Universidad de Salamanca, licenciada en Historia, en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y consejera del Consejo Social de Universidades desde el año 2012, también en Salamanca. Es colaboradora en prensa de la Gaceta Regional de Salamanca desde 2006 y una conferenciante asidua para temas de empresas relacionados con la comunicación interna y externa, siendo, por supuesto, también una experta en joyería tradicional, especialmente, por supuesto, la joyería salmantina. Creo que podríamos hablar mucho más de María Eugenia, pero esto ya es un inicio con el que ustedes pueden valorar su tremenda importancia para darnos una conferencia o esta ponencia y para contar con ella aquí. Así que muchas gracias por su asistencia nuevamente y María Eugenia, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por estar esta tarde fría y desapacible aquí para acompañarnos. Lo primero de todo, darles las gracias al Instituto Gemológico. Siempre me encanta venir, yo no soy de Madrid, vengo es profeso solamente a estar con ustedes un ratito y después de estar aquí con ustedes me marcharé también a Salamanca. O sea, que he venido solo a compartir con ustedes algunas experiencias interesantes que yo creo que en el instituto siempre me brindan la oportunidad de tener esta palestra para hacer cosas que están fuera de los canales normales. Yo siempre les digo, yo no soy experta en piedras, pero me encanta mi tesis doctoral la he dedicado a la joyería y creo que es un sector, como estábamos comentando y como también comentaba Enrique, que merece una atención súper especial. En esta ocasión, al plantearme venir a darles, bueno, pues una opinión, porque no son conferencias, yo siempre digo que los que están enfrente son colaboradores directos de algo tan interesante como es el Instituto Gemológico y que seguro que ustedes en algunas materias conocen mucho más que yo. Pero a veces poner un punto de atención en cosas como muy sencillas que parece que no tienen importancia y que luego para el sector de la joyería tienen una importancia muy grande. En ese orden de cosas me planteé en cómo deberíamos ver el mercado y ver un poco en qué posición se encuentran los joyeros. Comentaba también hace un momento que a mí me da grandísima pena que todo el sector de la joyería, sobre todo los joyeros que son los artesanos, los que hacen las joyas, en la sociedad en la que estamos formen parte de grandes instituciones donde su trabajo queda solapado en función de las marcas. Con eso no significa que esté en contra de las marcas, ni muchísimo menos, pero yo soy una gran abogada de los gremios, porque van a desaparecer. Yo creo que somos testigos de una tragedia y es la desaparición de determinados gremios que han tenido un valor importantísimo. Desde ese orden de cosas, yo me pregunto un poco quién es el artesano joyero, porque claro, la joyería viene con nosotros. Tuve la oportunidad de una conferencia aquí sobre desde la joya de la prehistoria al Cartier de Mónica Bellucci, que fue una muy interesante, una conferencia donde hablábamos desde el paleolítico prácticamente, porque la joya lleva con nosotros desde el principio, desde el comienzo. Es verdad que en un principio la joya era algo que no tenían los demás, me da exactamente igual que fuera una garra de un león o un diente de un determinado animal que se colgaban y eso le hacía
hacía diferente al otro que había del otro lado. Con el tiempo eso fue cambiando, fue valorando. La joya no siempre ha pertenecido a la mujer, la joya en un principio quien la portaba eran los hombres y luego pasó a la mujer, pero no como elemento comprador de la joya, sino como propiedad y potestad de la persona con la que estaba. Yo creo que yo soy la primera generación que se compra la joya de manera independiente. Pero para comprar una joya necesitamos un artesano. Y la pregunta es, ¿cuál es el concepto básico del joyero? ¿Dónde podemos circunscribir a esta persona, hombre o mujer, que se dedica a hacer cosas tan hermosas? Bueno, pues hay que diferenciar entre el artesano que fabrica la joya y el que vende la joya. Nosotros estamos asistiendo a un mundo donde hay muchos más vendedores que artesanos, porque el artesano tiene que tener una capacidad extraordinaria para entrar en un mundo donde hay muchísimos factores que son necesarios para ser competitivo. A lo largo de la historia, si nosotros hacemos una profundización en la etimología de la palabra y de los diferentes términos que están vinculados al artesano, podemos hacer una diferenciación, y es cómo se ha identificado el artesano a lo largo del tiempo. Sí que es importante que tengamos en cuenta dos elementos importantes. Una, la prolificidad, es decir, esa capacidad casi de monomía que tiene el joyero, que es algo de creación, y luego el trabajo. No solamente el joyero realiza un trabajo, sino que además debe de hacerlo con esa creatividad especial que le da el conocimiento de los metales y las piedras. Con lo cual no es un artesano normal. Necesita no solamente saber cuáles son las técnicas, sino saber muy bien con qué materiales o con qué piedras está trabajando. Por eso un joyero es mucho más que un simple artesano. Tiene que tener el conocimiento de los materiales, como les decía, las técnicas, y todo aunado con la habilidad y un gran e importante adiestramiento manual. ¿Es joyero, por lo tanto, cualquier artesano que se acerque al mundo de la joyería? Para nada. La pregunta que yo me hago y que yo les traslado a ustedes, ¿ahora qué vemos más? ¿Vendedores de joyas o artesanos? Lo que está claro es que la perfección y las reducidas dimensiones de los objetos que se crean les exige a los joyeros una experiencia de las propiedades de los materiales con los que trabajan: el oro, la plata, el platino, bueno, las piedras preciosas, las perlas. Comentaba antes con Enrique, cuando entraba aquí, de la importancia que había tenido el buen uso de las piedras preciosas a lo largo de la historia. E incluso ya en la época del Imperio Romano, en los primeros tratados de piedras preciosas, se ponía en tela de juicio y se penaba a aquellos que querían hacer pasar vidrios o piedras aparentemente buenas por piedras que realmente tenían valor, y estaba penado en la época del Imperio. Comentábamos que prácticamente las mismas mañas que existen también existían en la época de la antigua. Entonces, es importante que el joyero tenga un aprendizaje. En ese aprendizaje yo espero que, si esta conferencia la ve gente al otro lado de la cámara, se den cuenta que el oficio de joyero es mucho más que solamente saber manejar y conocer los metales o las piedras preciosas. Porque nosotros estamos en un mundo de mercado donde no podemos olvidar las características que debe de tener el profesional que ha de trabajar para vender su producto. Ahora hay un término que se utiliza mucho en economía, que son los freelance, las personas que van libres. Es decir, son autónomos que trabajan para sí mismos, venden su producto. La pregunta que yo me hago, ¿un joyero realmente puede ser un freelance?
tal como se encuentra en la profesión, el joyero que se dedica a estudiar tiene las capacidades y las habilidades comerciales para poder entrar en un mundo comercial tan tremendamente complejo. Yo creo que eso sí se debería de estudiar también y preparar a la gente que se está haciendo especialista en el conocimiento de las piedras para saber que no solo con el conocimiento, incluso con el utillaje específico, podemos ponernos a trabajar a la misma altura de las grandes marcas comerciales, como luego vamos a ver. Por supuesto, el desarrollo y la perfección de este arte llevaron al joyero a agruparse en cofradías, gremios, colegios que controlaban y favorecían la actividad de este sector. Otra de las cosas que comentaba José María es que justamente uno de los grandes problemas que tiene ahora el sector es que no es nada plenario. Los grupos gremiales han desaparecido porque ya se ha encargado la sociedad de diluirlos para que no tengan fuerza. Y somos a veces tan tremendamente ignorantes que consideramos que esa moda de la individualidad nos va a llevar a posiciones mejores. Pues no. El ser humano ha desarrollado y se ha engrandecido gracias a las relaciones grupales, no a las relaciones individuales. Y yo, en un estudio que hice el año pasado, justamente para traerlo aquí al Instituto Gemológico, una de las cosas que le preguntaba a los 5 joyeros de más de 25 años en Salamanca, les preguntaba en qué se basaba el gran problema que tenía el gremio joyero para no tener una relación grupal. Son todos muy individualistas. Y me decía, pues mira, yo no sé si es porque entre nosotros, hombre, yo por ejemplo si tengo una pieza, a mí me decía uno de los joyeros más antiguos de Salamanca, me decía, yo no he tenido nunca ningún problema, porque yo tengo una pieza y si algún compañero me llamaba y me decía, oye, necesito un solitario, pues se los debía. Dice, pero eso ya ha dejado de existir. O sea, es una competencia codo a codo, justamente porque los pequeños, como van de manera individual, no tienen capacidad para trabajar en contra de la marca. Y las marcas les ponen unas condiciones titánicas a las joyerías para poder ser competitivos. Con lo cual, si eso la joyería lo traslada al taller de joyería, el joyero está mal. No hay capacidad de maniobra. Lo que yo he pretendido con este trabajo que hoy les presento es ver de una manera global y analítica pues un poco la evolución de este artesanado, un poco más que a lo largo de la historia, un poco cuáles son las características que ya no tiene el sector y que sin embargo sí hay grupos que están empezando a trabajar, que buscan la recuperación en contra de las grandes marcas comerciales. La técnica y muchas veces la dificultad y el conocimiento y el valor de las piedras hace que este producto no esté al alcance de todos. ¿Quiénes tienen la capacidad comercial para poder llevar la piedra a la más media, es decir, a la masa media del comprador? Pues evidentemente las grandes marcas comerciales. Porque nos han imbuido dentro del gran marketing que solamente los que llevan determinada marca son aquellos que pertenecen a un determinado staff. ¿En detrimento de quién? Del valor del propio artesano. No es importante lo que hace o cómo se hace, sino qué marca es o qué marca no es. Es decir, si tú llevas un Tiffany, llevas un Tiffany. Si llevas un Chopard, llevas un Chopard. Y a lo mejor resulta que llevas un reloj que es maravilloso, o llevas una pieza de joyería que te la ha hecho tu joyero, con una piedra magnífica, y sin embargo no tiene la aceptación socioeconómica tan importante como puede tener la importancia de la marca comercial.
En la joya, sea de oro o piedras preciosas, se estima primeramente su valor artístico, después el material y finalmente el elemento más importante, que es la perfección de la ejecución material. Y eso lo hacen los artesanos. Es lo que lapidariamente el abad Suger hizo inscribir en la puerta del templo de Saint-Denis cuando dijo: si quieres exaltar la gloria de estas puertas, no te maravilles por el oro, sino por la maestría del trabajo. Entonces, yo quiero esgrimir una lanza por todos aquellos artesanos que no son capaces de incorporarse al mundo del trabajo tal y como en la actualidad está planteado. El artesano, el conocedor de la joyería y el habilidoso en las técnicas se está convirtiendo en un elemento sin nombre dentro de estructuras de las grandes marcas comerciales. Mis habilidades, mis conocimientos, mi sensibilidad a la hora de ejecutar la joya, de tallar una piedra, no van a ser mi patrimonio, van a ser el patrimonio de la marca. La pregunta: ¿hay alguna manera de luchar contra esto? Miren, este es José Luis Nieves. José Luis Nieves es un artesano de filigrana, de los pocos que quedan en la provincia de Salamanca. Yo soy una auténtica enamorada de la filigrana porque he descubierto el valor intrínseco y extrínseco que tiene esta técnica y de los objetos que tiene. Ya di una, yo creo que mi primera conferencia en esta casa fue fundamentalmente dedicada a los artesanos porque los estudié en mi tesis doctoral. Es el último de una generación que viene desde 1780 y algo. Es el último, su hija no se va a dedicar a esto. Y lo peor de todo, él no quiere que se dedique a esto. Ella no quiere, pero él tampoco. Es muy sacrificado, no merece la pena. Es decir, tiene una estructura, tiene una manera de trabajar, que es un mundo en sí mismo, o sea, es poesía pura. Y desgraciadamente yo creo que no vivimos en tiempos de poesía. Él trabaja, aquí, se ve muy bien aquí cómo está trabajando, no puedo ampliarlo, pero se ve perfectamente el objeto con el que está trabajando. Aquí trabaja para fundir y fusionar los granos, film ground, el film, el hilo, es lo que tiene la parte de la piedra, y el grano son bolitas que con el calor se van fusionando. Es una técnica que es una auténtica lástima, porque estos artesanos parecen mentira que teniendo un patrimonio en España tan extraordinario de artesanos joyeros, porque es que en España tenemos una auténtica mina de conocimiento y de artesanos que no sabemos aprovecharla. Yo les puedo decir que el trabajo que hace este señor, el porcentaje más alto de lo que hace, no se queda en España, se marcha a Inglaterra. No le conoce nadie, nadie sabe, y al final acaba haciendo unos objetos que son una verdadera maravilla. ¿Hay futuro para el artesano? De momento vamos a dejarlo ahí. Antes de pasar a esto, que hablaremos de esto, volveré, aunque lo tenía estructurado, en este momento acabo de cambiar porque me interesa más hablar de las grandes marcas a escala planetaria. Hemos visto la situación del artesano, luego les diré algunas opciones que tenemos. Las grandes marcas a escala planetaria. Harry Winston, que es una de las marcas comerciales más importantes, se crea en 1936 en Nueva York. Es una cosa muy interesante. Las grandes multinacionales de joyería tienen una referencia importantísima entre el otro lado del Atlántico y fundamentalmente en Francia e Italia. Las grandes casas comerciales están vinculadas fundamentalmente a Estados Unidos, Nueva York. Dense cuenta cuál es la actividad económica fundamental en esos años. Es una de las más caras
que existen en el mercado, cuyo precio está alrededor de unos $3.700, nada, un par de pendientitos, nada, chiquititos, no piensen que es la joya que tenemos aquí puesta, ni la piedra que tenemos aquí puesta. Ellos, fíjense lo que hacen. Arabella Huntington era una mujer muy interesante que tuvo matrimonios extraordinarios con multimillonarios, pero ella era una mujer a principios del siglo XX, una mujer que tenía una inquietud muy grande por el arte y amasó una importante fortuna en joyas porque le gustaban muchísimo. A la muerte de ella resulta que Harry Winston se hace con toda la joyería que tenía esta señora. ¿Y qué es lo que hace? La rediseña. Factor importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender y comprender el futuro del artesano. Reinventarse, rediseñarse. Bien. Desde entonces se establece como una de las primeras firmas, va a apostar por el diseño exclusivo de joyas, siendo fundamentalmente los diamantes su especialidad. De ahí la importancia de la piedra dentro de la joya. Yo el año pasado, cuando tuve la oportunidad de trabajar con los joyeros y preguntarles realmente dónde estaba el éxito de la joyería, porque es verdad que ha habido muchas tiendas de joyería que lo que han cerrado han sido los talleres, pero que permanecen. Yo, por ejemplo, en Salamanca, que es lo que conozco, he visto cómo se han cerrado los talleres porque se han quedado a expensas mucho de las grandes marcas comerciales, y claro, ellas se imponen. Si tienes Cartier, tienes Cartier. No les digo nada, bueno, por ejemplo, sé perfectamente que Rolex ahora mismo les obliga a rediseñar por completo, a uno de los joyeros, les obliga a rediseñar por completo la imagen en tienda. Eso requiere un estoque económico muy importante. ¿Ustedes creen que un artesano, tal como están las cosas, se puede plantear esa opción? ¿O no? Seguimos en ello. Por supuesto, una vez que rediseña todas las joyas de la colección de Arabella, lo que hace es que empiezan a ver como punto de referencia quiénes son quienes más van a visualizar sus joyas. Y entonces aparecen las estrellas de Hollywood. Si resulta que el cine, que es un elemento fundamental, y todo el mundo conoce Desayuno con Diamantes, ahora veremos por qué se puso tan de moda Tiffany's, no fue por casualidad. ¿Por qué las piedras tienen tanta importancia dentro de la joyería? Que era lo que me decían los joyeros. Una joya, yo les preguntaba, características fundamentales de la joya. ¿Qué es una joya? Una joya puede ser solo de oro. El porcentaje más alto no lo recuerdo. Decía que una joya tiene que llevar piedras. Y el problema de la piedra es que puede maximizar el valor de la joya, o también la piedra puede ser la causa de la devaluación de la joya. ¿Y por qué? Nos preguntamos, y eso ustedes saben mucho más que yo, por la talla. Porque como en todo hay modas. Hay tallas que se pasan de moda y hay tallas que son eternas. Generalmente, ya les digo, en todo lo que son las grandes marcas comerciales, hay veces que te ponen de moda o el baguette en brillantes, el diamante con talla brillante, de pronto resulta que te hacen una talla de una piedra determinada que no está en el mercado y de repente, pum, te la sacan, hacen una determinada talla, porque claro, según la talla, y eso lo saben mejor que yo, la talla es quien da las luces a la piedra. Entonces, evidentemente, en función de la talla, que eso lo hace el artesano y lo hace el especialista, la marca lanza un determinado producto. Y otro de los elementos importantes de las grandes marcas comerciales es la expansión, que le pasa a todas, porque prácticamente se le puede considerar multinacionales, puesto que trabajan, fíjense, en Nueva York, Londres, París, Ginebra, Tokio, Hong Kong, Shanghái. Cuidado con el mundo asiático.
Buccellati es otra de las grandes marcas comerciales, es una de las firmas más caras en el mundo de la joya, pero también de las más prestigiosas en su elaboración. Ellos buscan fundamentalmente la armonía perfecta de los elementos estilísticos y la habilidad del joyero, que son la imprint suprema de la firma. Fíjense ustedes, los elementos estilísticos y la habilidad del joyero. Volvemos a tener al artesano. ¿Qué son las marcas comerciales? Marketing. ¿Qué es lo que no tienen los artesanos? Marketing. Porque las habilidades las tienen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los artesanos de la corte del rey Luis XVI eran respetados y tenían su nombre y le daban el valor a la joya? Y eran ellos mismos quienes tallaban, quienes creaban la joya y tenían el reconocimiento de la sociedad. Y ahora no. 1919, Milán, del otro lado del Atlántico. Hoy, fíjense, me interesa que sepan este aspecto. Hoy la venta de joyas y su diseño es una cosa más, porque también hacen eventos, hacen exposiciones. En definitiva, si se dan cuenta, se utiliza el elemento de llamada de atención de la joya para identificar que todo aquello que realizan como marca comercial tiene la misma calidad que sus joyas. Organiza un evento que vas a tener el resultado de cualquiera de las joyas que tenemos en el mercado. Vean ustedes como aquí ya el artesano tiene poco que ver. Es decir, lo que estamos haciendo es crear una empresa en función de una determinada marca que además nos va a ayudar para obtener otros recursos de otros elementos de mercado que dan dinero. Pero no es la única, Cleveland Arpels. Comienzos del siglo XIX. Todas están, si se dan cuenta, las grandes marcas comerciales, quitando 2 o 3 que vamos a ver, todas son de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Se crea en 1906 y se asocian Alfred y su cuñado. Y se da esta famosa firma. Una firma que además de lujosa es de altísima calidad. Podemos encontrar, trabajan mucho la perla, que es cosa curiosa, porque la perla, yo algunas veces lo he hablado también aquí en el instituto, yo incluso me he planteado si realmente la perla se le puede considerar una joya, puesto que estamos hablando fundamentalmente de piedras. Y la perla en sí mismo no es una piedra, es una formación que se hace a través de una estructura animal. O sea, viene como la consecución de un elemento animal, no como algo de la materia inerte, como es el caso de la piedra. La piedra además tiene una trayectoria geológica muchísimo más grande, mientras que una perla tiene una trayectoria vital mucho más corta, para tener, o sea, entre los miles de años que se necesitan para llegar a tener una piedra como depósito fósil, no tiene nada que ver con lo que se tarda, o sea, es un segundo lo que se tarda en hacer una perla, por importante que sea. Bueno, pues ellos lo que utilizan, además de las perlas, pues son las piedras, los esmeraldas, los diamantes, entre los materiales de la mayoría de sus productos. Sus precios, cualquier cosita, enseguida son 23.000 euros. Esto es como cuando uno va a la BMW o va a la Mercedes porque se le ha roto no sé qué. Yo siempre tengo una hermana que decía, te pongas como te pongas, son 50.000. Da igual que sea mucho o poco, de entrada son 50.000. Bueno, pues en las grandes marcas sucede eso. Esto lo ha hecho un artesano. Porque el artesano puede ser que a lo mejor el diseño lo haga otra persona, pero la ejecución del diseño, las técnicas, el utillaje, la forma, la tiene que hacer el artesano. Lesoto es otra de las grandes Grafe, es otra de las grandes marcas comerciales. Lauren Craft pues es
era otro apasionado de las gemas raras. Porque la joyería, y eso lo hemos hablado, con Enrique y yo lo hablamos algunas veces, la joyería, una de las cosas interesantes que tiene es que a su portador le da una calidad distinta a los demás. Alguien que porta una joya es distinto a otro, porque tiene un elemento teóricamente único. No les digo nada si encima la piedra que llevan o el elemento que llevan es único de verdad, porque son piezas raras, porque la naturaleza tiene esos caprichos. Entonces, si en un momento determinado un artesano, un joyero con conocimientos ve una piedra, ve detrás de lo que tiene, de la materia bruta, ve qué hay detrás. Y cuando son cosas raras, pues evidentemente son mucho más caras, porque esto es un problema de oferta y demanda. En el caso concreto de Kraft, pues era un hombre que tenía una debilidad especial por aquellas cosas que la naturaleza caprichosamente ponía en sus manos. Evidentemente sus joyas son carísimas. ¿Por qué? Porque no estás dando solamente una pieza hermosa, bella, con un material extraordinario, buena calidad. No, estás dando algo todavía más allá, que es la unicidad, la exclusividad, que al final es lo que buscamos. Cuando nosotros tenemos una joya, lo que queremos es diferenciarnos de los otros. Por eso la joya es tan antigua, porque el hombre siempre ha querido diferenciarse de los otros, porque en el momento que tú tienes algo que no tienen los demás, te da una situación de poder. Lo ha utilizado muchísimo para los Oscar. Tiffany's es otra de las grandes marcas comerciales. Es otro... Parece que si llevas una pieza específica de Tiffany's, pues bueno, vas a ser Marilyn Monroe, yo creo. O sea, el mercado nos identifica la marca con un determinado estatus y un determinado nivel. Por eso a mí pero detrás de eso sigue habiendo los artesanos, y por eso me duele tanto que todos los parabienes al final van para la marca, porque tiene un marketing y crea una necesidad dentro de la sociedad, y sin embargo el artesano, que es el verdadero autor, es como si yo les dijera, imagínense ustedes que Goya hubiera trabajado para una marca, nunca habría sido Goya, habría sido pues un producto que saca Hermès, un producto que saca Chanel o Tiffany's. Entonces yo creo que la autoría artesanal es algo que nosotros nos estamos acostumbrando a no exigir, no darle el valor real que tienen las cosas. ¿Qué les voy a contar de Tiffany's? Tiffany's lo que pasa es que ha sido inteligente. Claro, las grandes marcas comerciales tienen un problema hoy en la actualidad. No piensen ustedes que la crisis solo es nuestra. La crisis es planetaria, pero es planetaria porque estamos asistiendo a un cambio sociológico importante del propio ser humano. Entonces, la exclusividad en un momento determinado, en una sociedad líquida como la que vivimos, nos da exactamente igual. Yo no tengo un hijo de 17 años, no tengo una hija de 17 años, pero tengo sobrinas. Y ellas no quieren una joya, quieren, no me pongo esto, mañana me pongo lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo comentábamos antes nosotros. La joya es un compromiso. ¿Cómo vas a regalar una joya si ya no hay compromisos? ¿Qué vas a sellar? Algo que te voy a dar a ti, y si pasado mañana no estoy contigo, ¿quién se va a llevar la joya? Tú dirás, pues mía, que me la han regalado, ¿no? O no te voy a decir, oye, regálame el rosario de tu madre, ¿no? Que te lo dejé solamente. Te lo di, te lo dejé. Entonces, Tiffany's ha hecho una labor interesante. Ellos lo que han hecho es, para recoger con rapidez, han bajado determinados precios. Son conscientes que el precio, en la marca, es tanto el coste que tienen que sacar rentabilidad a la marca. Eso significa que hay un montón de gente que va a Nueva York. Entonces, prácticamente yo creo que, no sé, yo desde luego todos los que conozco, yo incluida, desde luego he ido a Tiffany's. Porque estar en Nueva York y ir a Tiffany's, bueno,
Puedes ir o no al Gran Museo, pero a Tiffany's hay que ir. Es como una visita obligada. Entonces, hombre, ya que estás allí, pues siempre hay un elemento sentimental. Me comentaban los joyeros que ellos vendían muchas joyas de gente que va a Salamanca. Salamanca es una ciudad preciosa. Y Salamanca está de moda, porque es tremendamente hermosa, es tremendamente romántica. Pasear por Salamanca es que, bueno, dice, bueno, nosotros hemos ido a hoteles a llamar del director y decir, por favor, necesito que venga. ¿Por qué? Porque había un regalo inesperado. Pues algo que sellar, algo que festejar, y qué mejor elemento que una joya. Se compra muchas veces la joya para tener un recuerdo. Entonces Tiffany's, que es conocedora, tiene una parte, la parte de abajo, donde tú puedes encontrar pues, un recuerdo que entre 400 y 600 euros, bueno, en la sociedad en la que estamos, pues bueno, alguien en un momento determinado se estira, bueno, venga, pues ya que estamos, ya que nos lo hemos gastado en otras cosas, pues una joyita para que tengas un recuerdo. ¿Ustedes creen que eso lo puede hacer el joyero? ¿No el joyero, el artesano? Ahí queda la pregunta. Piaget, ¿qué les va a contar de Piaget? También viene en 1943. Les podía contar todo lo que pueden ver aquí. Que lo mismo hacen lo que hay aquí abajo que lo que hacen ahí arriba. O sea, las marcas son signos de distinción. Y ellos detrás de eso hay artesanos relojeros, artesanos que hacen la piedra, artesanos que hacen el diseño, que ponen en pie el diseño. Chopard, bueno, fundada en 1860. Fíjense ustedes todas las marcas comerciales que estamos viendo. Importantísimo, los Oscar. Miren, bueno, tienen algunas, bueno, pues tienen una cosita sencillita, bueno, Petit, $1.000, bueno, 1.000 euros. Bueno, para lo que ellos trabajan es como muy asequible. Y utilizan algo extraordinariamente interesante. Penélope Cruz es una de las grandes estrellas internacionales que es la imagen de Chopard. A ella le gusta mucho y curiosamente se dan cuenta, claro, una de las grandes pasarelas que tenemos ahora mismo para la joyería es los grandes eventos cinematográficos. Porque igual que en los Oscar sí que hay una exhibición de lo que es la joyería de las grandes marcas, ellos lo consideran como un elemento más de marketing. Por supuesto no son de las actrices, se las ven a las actrices para que luego digan, llevaba un Van Cleef o llevaba los diseñadores de moda, exactamente igual, y la joyería, porque las grandes estructuras del país han decidido que la joya en estos momentos no se puede mostrar, porque es una ostentación fuera de mercado. Con lo cual yo lo pienso muchas veces y decimos, bueno, ya, pues que haya ingenieros, miren, porque es una ostentación del país también. Bueno, la joya es un elemento que da de comer a un montón de gente. Pero no, eso no es ostensible. Imagino yo que las marcas de coches también, me imagino yo que los grandes restaurantes también. Vamos, o sea, todo aquello que sea para el disfrute de uno en sí mismo, por y para la belleza, entonces tampoco se podrá hacer, por supuesto, no podrás llevar un vestido, o un bolso, o unos zapatos, pero claro, hombre, ¿cómo vas a llevar unos Blahnik? Es que no puedes llevar, oye, comprate uno de los chinos que son de plástico, te valen 10 euros, pero eso no se dice. Pero la joya ha sido un sector que lo han castigado de una manera enorme y están haciendo desaparecer gremios importantísimos que yo dudo mucho que tengamos capacidad de reencontrarlos. Cartier. Aquí lo tienen también, miren, París, 1847. Uno de los collares más extraordinarios es el Pacha Cartier, que es un nombre. El collar. Me estoy refiriendo al collar. Eso habría... Yo no me comprometo, pero me encantaría hacerles
un estudio sociológico de las joyas de Cartier. Son unos genios. Si yo les hablara, yo he estudiado mucho la simbología en la filosofía. Y porque en un momento determinado un objeto nos atrae más que otro. Claro, no crean ustedes que estas marcas hacen esto porque sí. Miren, si hacen una visión rápida, esto es un búho, ¿no lo ven? Mírenlo, o sea, hagan una visión rápida y entren y salgan, entren y salgan, entren y salgan. Te está mirando. Esta joya nos está mirando. Ahí tienen los ojos, la nariz, el cuerpo, las alas. Es decir, es la luz y los ojos de la noche. El búho es el animal que es capaz de hacer todo en la oscuridad. Ya les he dicho todo. Bulgari, otra de las grandes. 1905. Voy a ir deprisa porque vamos a ver qué preciosidad, qué maravilla. Pero aquí tengo en negrilla fragancias, relojes, hoteles de lujo. ¿Ven ustedes cómo las marcas comerciales lo que están haciendo es pasarse del sector a otros sectores donde lo que impera no es la joya, es el lujo? Ténganlo en cuenta porque contra eso el artesano no puede hacer nada. Mikimoto, bueno, Mikimoto también, 1914. Estamos a principios de la Primera Guerra Mundial. Es la estética de la sencillez. Pero también hay artesanos de calidad, artesanos, bueno, hacen coronas, utilizan el diamante. Hermès. Fíjense ustedes qué interesante. A mí me gustaría que... ¿Cómo los artesanos van a poder competir? Fíjense qué chiquitito pone Hermès. ¿No se han dado cuenta? Que está muy chiquitito, casi ahí no se ve. Ves la joya, muy chiquitito. Dicen los grandes publicistas que el tamaño de las cosas que interesan, a veces nos equivocamos. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención fue el escaparate de Bulgari en Nueva York. Bulgari tiene una pared de mármol de Carrara blanco que es espectacular, nada. Y en el medio tiene una cosa como de este tamaño, no más, todo blanco, inmenso. Imagínense 2 veces, bueno, más de 2 veces, o sea, casi 2 veces este cabello. Y en el medio, como ese cuadro, en todo el medio, iluminado y una sola joya. Yo me quedé impactada, me pareció tan precioso, me pareció tan extraordinario, de una creatividad tan grande, es decir, cómo entre donde no hay nada, un solo objeto hermoso es capaz de llenar la Quinta Avenida. ¿Qué capacidad de marketing tiene el pobre artesano? Bueno, 1837. Voy de visita por si luego quieren. Chanel. Bueno, pues no le digo nada, pero claro, ¿qué hace Chanel? 1910, París. Pero Chanel no es joyería. Chanel es moda. Son multinacionales donde no solamente están los artesanos joyeros, están los artesanos de la aguja, están los artesanos del diseño. ¿Conocen ustedes quiénes eran? ¿Qué decirles? Miren, estos son de 1993. Este es muy curioso porque elaboran a mano piezas únicas donde lo único que ellos realizan es lo mejor de lo mejor para el mejor. Las conoce poca gente. Fundamentalmente es joyería suiza. Trabajan piedras de manera extraordinaria, pero les falta una trayectoria enorme para que el gran público conozca. Pero son todas de lujo. Eugenia, 10 minutos. Sí, Montblanc. Igual. Bueno, voy a pasar Gucci, bueno, 1921,
Tacori, 1969, USA, si se dan cuenta están todos de un lado al otro del Atlántico. Piezas especiales, Morelli, también de la década de los 60 y los 70, y en Filadelfia, me interesa mucho. Luego, bueno, espectacular, Baccarat, 1764, es una firma no solo conocida como una de las mejores marcas de joyas del mundo, sino que además por los productos de decoración. ¿Ven esa dualidad de las grandes marcas comerciales? Bueno, Quebec, Roberto Coin, 1996, Abaci, 1906, es un joyero muy interesante, es tremendamente interesante, tiene piezas muy bonitas. Karlov, que es la herencia de la joyería rusa, que también tiene cosas como muy interesantes, estamos hablando de 1978, pero viene de una familia también muy vinculada, porque en Rusia hay verdaderas, auténticas maravillas y verdaderos artesanos que están también muy poco cuidados. Bueno, Arrat, Gerard, bueno, conclusiones. Aspectos importantísimos entre ambas partes: tecnología, conocimiento, formación, condiciones de mercado, valores de diseño, distribución. Y hacer de un problema una oportunidad. Esto, mire, va entroncado con esto. Perdonen, porque lo podía haber hecho al contrario, pero bueno, luego al final he decidido un ejemplo extraordinario. Ya, como me quedan solo 9 minutos, voy a terminar con esto. Tubinco lleva la joyería artesanal mexicana al siglo XX. Son dos hermanos que crearon una empresa para ayudar a la joyería mexicana a enfrentar la competencia asiática y con ella lograr que los talleres de Tasco reabrieran sus puertas. Hicieron un plan profesional, estos dos hermanos. Ellos no pensaban seguir la tradición, uno estudió finanzas y entraron a trabajar respectivamente en Banamex y Banca Amazon. Sin embargo, notaron que los tiempos del bollante Tasco, que es donde hay una de las minas más importantes de plata en todo México, del Tasco joyero había empezado a esfumarse, que era la base sustancial y de patrimonio económico más importante. Y bueno, pues el número de talleres se había reducido de 4.000 a la mitad en el año 2000, debido a la competencia de las piezas asiáticas. Que no les digo nada, porque esas de artesana tienen, vamos, lo que yo de Marilyn Monroe. O sea, hacer el cociente y va con la cifra siguiente. Es decir, el artesano de verdad, porque todo troquelado, todo fusionado, todo ensamblado, nada de lo meticuloso que ha de tener el artesano. No les digo nada de las piedras, de eso saben bastante más que yo. Y entonces hacen cosas muy novedosas. Claro, utilizan materiales maravillosos, plata perfecta, oro perfecto, porque lo tienen en su materia prima. Hicieron un plan profesional, que a mí eso es lo que yo quisiera transmitir a todos los que estamos aquí y todos los que están a través de la cámara. Primero, buscar un objetivo, y el objetivo era vender. Segundo, crear joyas a precio asequible. ¿Eso es posible? Pues sí. Es posible. ¿Se pueden hacer viviendas estupendas a un precio asequible? Sí. Siempre y cuando el mercado no te haga bien. Y fíjense, si es así, que estamos en una sociedad ahora que estamos accediendo a cosas que hace 10 o 12 años atrás era imposible. Y tenemos menos capacidad económica para poder hacerlo. Pero tenemos más ganas. Entonces, sí se puede hacer. Calidad y diseños llamativos. Eso era otro de los objetivos. Se dedicaron a reclutar jóvenes de distintas universidades con objeto de que los ayudaran a refrescar los diseños. ¿Se acuerdan cuando les dije que habían cogido y habían rediseñado las cosas? Es decir,
adaptar a las necesidades actuales la joya, porque sigue habiendo demanda, pero no de la joya tradicional. Y eso es una cosa que deben saber los artesanos. Hicieron un catálogo de 100 piezas distintas que las renuevan cada año y se dedicaron a vender, que venden a una red de 250 distribuidores de 15 ciudades del país. Nosotros debemos utilizar, los artesanos deben utilizar los medios de la globalización en su beneficio, no al contrario. Como resultado, cerraron en el año 2017 con 11.500 piezas de joyería vendidas, equivalentes a 3,2 millones de pesos, con un crecimiento del 250% en comparación con el año 2016. Gracias a ello, alrededor de 32 talleres de artesanos joyeros han vuelto a abrir sus puertas. Ellos no venden como marca, porque lo que han hecho es hacer una nueva versión de los gremios. Ellos dicen que van a seguir fortaleciendo la empresa para dar cada vez más empleo a más artesanos. ¿Qué es lo que han hecho? Están trabajando como una gran marca, porque es joyería mexicana tradicional, pero con los artesanos directamente. Miren ustedes, la tradición por sí sola no es suficiente. Y además eso lo digo yo porque yo lo trabajo todos los días. Estos dos hermanos han desarrollado una plataforma digital para sincronizar la distribución con la producción. Capacitan a sus distribuidores por medio de vídeos. Es que claro, no, la formación se puede dar de muchas maneras. Estas innovaciones son fundamentales para reforzar un sector tradicional como tan tradicional como el joyero, sin olvidar nunca que el objetivo es que el artesano también tenga futuro en la internacionalización de las piezas. Por lo tanto, para los artesanos, los que hacen, los que realmente son nuestro modelo de negocio, dicen ellos, permite a los artesanos trabajar en un ambiente agradable y digno, ya que la mayoría de ellos lo hacen desde su hogar o el taller familiar, con lo cual no los abocas a desaparecer. Y luego, las técnicas aprendidas de generación en generación se vuelven un arte combinado con el diseño moderno. Ese es el camino del artesano. Y es la única posibilidad que tiene contra las grandes marcas. ¿Cuál es, en definitiva, el mensaje de esta tarde? Es difícil, pero no es imposible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, por tus reflexiones acerca de los gremios, de estos artesanos, que realmente creo que son verdaderamente interesantes, ¿no? Así que enhorabuena por esta charla que nos has dado, que creo que es muy provechosa para todos, en especial para todos aquellos artesanos que nos oigan, tanto nos hayan oído en directo como lo hagan más tarde en diferido. Si hay alguna pregunta, sí. Una cosita rápida, porque como sé que tiene prisa, yo creo que hoy no tiene nada que ver una gran marca, una gran empresa con un artesano. ¿Por qué están desapareciendo los gremios de lo que yo conozco? Porque no somos competitivos. Hay que pagar impuestos, nuestros sueldos tienen que ser dignos y eso es imposible competir con lo que viene de Asia o de India. La gran marca, el capital, cada vez hay más pobres y más ricos. El rico va a seguir gastando dinero y el pobre no. La clase media tiende a desaparecer. Se está polarizando en esos dos extremos. Esas joyas de 400, 500, 600 euros que daban de comer al artesano pequeño ya no están. Por otro lado, el aprendizaje de los gremios está desapareciendo. La figura del aprendiz ha desaparecido.
Todos queremos entrar con unos sueldos dignos y asegurados, y eso antes no existía. Entonces, ¿por qué desaparece el gremio frente a la gran marca? Porque ahora mismo no hay mercado para el pequeño artesano. El boca a boca siempre ha funcionado, la gran marca estaba, pero tú querías una joya y me la encargabas a mí, y yo la copiaba o hacía algo parecido, y funcionábamos todos. No está de moda la joyería, ya no me encarga la joya. La gran marca destinada al rico seguirá existiendo, el pequeño artesano no. ¿Cómo relanzar otra vez el gremio? Muy complicado mientras no esté de moda la joyería, y eso en breve no va a pasar. Los 4 grandes artesanos que quedan seguirán funcionando para esas marcas, pero lo que es la general del gremio tiende a desaparecer y no volverá a funcionar en mucho tiempo. Yo, si hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo, es que ya les he comentado al principio que nosotros estamos asistiendo. El gremio de la joyería no queda ajeno a todo el movimiento que está habiendo a nivel mundial de la situación de cambios de estructuras, de grandes estructuras. O sea, no solamente es el gremio de la joyería, hay muchísimas otras cosas que tienen una tendencia brutal, ya no solamente a desaparecer, es a un cambio radical en cuanto a conceptos y también en cuanto a usos, porque la propia sociedad está cambiando a una velocidad vertiginosa. Pero sí que yo he encontrado un movimiento. Bueno, yo pensé al principio, cuando estaba trabajando en la transformación de la joyería salmantina para la mujer del siglo XXI, yo pensaba que estaba sola, ahí al oeste del país, perdida, perdónen la expresión tan ordinaria, en el transporte del mundo. Pero resulta que luego contacté con una persona y me dijo, oye, pues sabes que hay una señora que es de la India, que está en París, que está trabajando exactamente igual que tú y que está haciendo lo mismo que estás haciendo tú con toda la joyería de la India, que tienen verdaderas maravillas. Y luego resulta que investigando me encontré a estos 2 mexicanos que están en el otro lado del Atlántico, que están intentando que esa globalización no afecte de manera general a todos por igual y sobre todo no perder la identidad. Miren ustedes, podemos con todo, pero las espaldas del ser humano son enormes y pueden prácticamente con todo. Ese dicho que dicen que Dios no me dé lo que puedo aguantar es una verdad como un templo. Pero hay una cosa que todavía no estamos preparados y es para dejar de ser quien somos. Es verdad que hay un sentimiento de adocenamiento y aborregamiento general, porque si no todos llevamos las mismas zapatillas es que ya no somos iguales, si no llevamos las mismas, nos han uniformado. Yo me hace mucha gracia porque hay muchas personas que están en contra del uniforme y yo digo, pero ustedes están en contra del uniforme, pero es que, peor todavía, es que no les uniforma el colegio, los está uniformando ya la propia demanda de los productos que hay. Entonces, el elemento de identidad personal, yo creo que es algo que tienen que levantarse las voces para no perder la identidad. Mire, cuando yo empecé a estudiar este proceso, yo empecé pensando que estaba trabajando con elementos de joyería y al final me di cuenta que estaba trabajando con elementos mucho más importantes que los que eran elementos exclusivamente de joyería. No era solamente una técnica o un material, era la identidad. Pero es que la gente joven no quiere nada de todo eso. Es verdad, pero nosotros se lo estamos permitiendo. Yo alzo la voz en todos los sitios. Yo, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de Tous, para nada. Porque yo no tengo nada en contra de Tous, pero a mí no me identifica. Si yo tengo una cosa que lo hace un artesano, que es un botón, que es el botón charro que ha llegado hasta mí, a pesar de nosotros, porque si hubiéramos podido nos lo hubiéramos cepillado, porque era horrible, era palete, no sé qué, pero es falta de conocimiento, la gente no sabe lo que es. Resulta que es que a mí me lleva identificando en técnica, no en forma, en técnica, desde el siglo VII a.C. O sea, quiero decir que muchas veces las voces empiezan y al principio son pocas. O sea, yo resulta que pensaba que era única, pero no soy yo sola. Es que hay muchos más. Es que el día que desaparezca el artesano, adiós a la identidad. ¿Quién lo va a reproducir? ¿Una máquina? Pero si es imposible. Entonces, debemos de luchar. Yo mi tesis doctoral se titulaba El derecho de la mujer a la herencia joyera, : implicación de las administraciones públicas. Si resulta que nosotros tenemos un elemento de identidad,
Y ya no solamente es a nivel de cómo se trabaja, sino de la identidad. La joyería forma parte de la identidad y en ese sentido, ahora que estamos tan de moda las mujeres, porque nos han puesto de moda, yo siempre pensé que estábamos de moda, pero bueno, ahora nos han puesto muy de moda, también tenemos que decir en voz alta que nosotras tenemos identidad desde hace mucho tiempo. Entonces, somos nosotros mismos que nos estamos dejando copar el terreno de manera silenciosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque desgraciadamente estoy de acuerdo con usted, pero eso no implica que en una conferencia yo alce la voz. Estoy obligada a hacerlo. Me harán caso, no me harán caso, me dejarán de hacer caso. Porque sí se puede vivir de la joyería, pero hay que ponerlo en valor. Es que es igual de joya, una joya de Gucci, que de un señor que está ahí, al lado, que tiene conocimientos, que hace sus joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hemos dado demasiado valor a la marca. Estamos, porque nos han obligado, nos han llevado por ese camino. Yo, cuando era jovencita, bien es verdad que, bueno, pues sí, estaban de moda los Levis, pero bueno, mi madre decía, bueno, pues tendrás Levis o no. Ahora es que no puedes tener si no es no sé qué. Pero bueno, ¿cómo que si no es no sé qué? Si al final la identidad la tienes que poner tú, no te lo van a dar los objetos. Yo, ¿por qué he hecho esta exposición? Porque creo que también desde estos institutos debe transmitirse a quienes aquí vienen que tienen valor intrínseco ellos mismos por hacer lo que hacen y que tienen identidad. Que luego vamos a tener que trabajar todos para una marca comercial, pues ya es triste. Es muy triste, es como si usted me dijera, es que no podemos trabajar si no está dentro de una multinacional. Ahora todos nos hacemos abogados, hacemos ingenieros, ¿y cuál es tu mayor aspiración? Tu mayor aspiración, hay algunos que deciden tirarse al mundo solos y hacerse los pobres singles. Es decir, yo voy a ser una persona que voy sola, que lo voy a intentar, voy a ir porque voy a tener cosas, pues libertad, creatividad, ¿no? O decir, no, pues nada, yo lo que voy a entrar es a una multinacional y en esa multinacional que me traiga de aquí para allá. En la multinacional, evidentemente, eres un número y tienes un tiempo de caducidad. El artesano no tenía tiempo de caducidad, entraba con 14 y se jubilaba cuando ya no le daba el ojo. Mi mensaje, yo lo que quería dar aquí es un algo de esperanza. Es decir, que hay opciones fáciles, por supuesto que no, pero las hay. También las marcas en un momento determinado, si tú eres capaz de tener identidad, lo mismo a lo mejor vienen de una buena oferta y luego te compran tu marca. Es complicado, pero bueno, yo creo que ustedes aquí trabajan mucho con el artesano, con gente que está en contacto directo con la piedra y con los materiales nobles. Y entonces hay que decir que ellos por sí mismos también tienen capacidades para tener identidad propia. Muchas gracias, María Eugenia. Esperamos contar contigo nuevamente para que nos sigas haciendo todas estas reflexiones que creo que son muy positivas en el sentido que tú lo decías. Hay que mover un poco, agitar un poco a las personas para que vayamos retomando aquello que parece ser que estamos perdiendo. Así que te lo agradezco mucho, tu conferencia, enhorabuena nuevamente y esperamos contar contigo siempre en este instituto. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso de despedida. Y antes de marcharnos, recordarles que el próximo día, próximo martes, tendrá lugar la conferencia Las joyas en la pintura de Bartolomé Esteban Murillo, de lo que nos hablará la doctora Amelia Aranda Huete, conservadora de relojes y de plata de la Dirección de Colecciones Reales del Palacio Real. Así que cuento con todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.